en el Distrito Federal. Y nos dice que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal emitió a partir de la base legal aplicable a un oficio circular con los lineamientos generales por los que establece un marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica en el Distrito Federal, del cual este documento es una versión de divulgación y se realizó en el año 2011. Iniciamos con una presentación. De manera general se van a ver todos los puntos que contempla el marco de la convivencia escolar y está integrada por una carta de derechos y deberes y disciplina escolar, un capítulo completo de faltas y medidas disciplinarias aplicables a la educación secundaria y un compromiso de las alumnas a favor de la convivencia pacífica, así como el compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia. Establece en su artículo 42 que en la impartición de la educación para los menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social. Se fundamenta en los acuerdos secretariales 96, 97 y 98. Regulan, entre otros aspectos, lo relativo a las disciplinas escolares en las escuelas primarias, secundarias, técnicas y secundarias. Son previos a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la descentralización educativa acordada en 1992. Incluso se trata de acuerdos que, si bien no han sido derogados, fueron emitidos de forma previa a la publicación en 1993 de la Ley General de Educación vigente. Este marco tutelará la vida escolar de las alumnas y los alumnos inscritos en los planteles oficiales que atienden a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, desde preescolar hasta secundaria, incluidas las de educación especial. Este marco para la convivencia escolar busca la integración entre educandos, madres y padres de familia o tutores, directivos, docentes y personal escolar, se dé en un contexto donde todos conozcan tanto los derechos de las alumnas y alumnos como las necesidades de colaboración para la convivencia y se comprometan a respetarlos, donde cada estudiante sepa a ciencia cierta el compromiso que se espera de él o ella. Y esté al tanto de cuáles serán los compromisos y responsabilidades que adquiere, donde los directivos y docentes cuenten con guías claras para educar para la convivencia pacífica en el respeto de la diversidad, así como para intervenir, orientar y ayudar a las alumnas y alumnos en su proceso formativo y finalmente donde las madres, los padres o tutores se involucren activamente en la educación de sus hijas e hijos y los apoyen en su desarrollo. La convivencia en la escuela se rige por valores implícitos que en ocasiones se pierde de vista la Carta de Derechos y Deberes de las alumnas y alumnos. Hace explícitos dichos valores, puntualiza los compromisos que asume toda la comunidad educativa a fin de garantizar los derechos de los estudiantes y plantea necesidades de colaboración para construir una convivencia pacífica y solidaria. La Convivencia sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1990 en la Asamblea de las Naciones Unidas, reconoce en su artículo 28 a niñas, niños y adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de derecho. Estos derechos son inalienables, inviolables y obligatorios. En México, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 32 lo siguiente. En el inciso F nos dice que se impide en las instituciones educativas la imposición de medidas disciplinarias que no estén previamente establecidas,
sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental. Y en el inciso G nos dice que se favorezcan en las instituciones educativas mecanismos para la solución de conflictos que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y a los procedimientos para su aplicación. También nos dice que favorece la adopción de medidas iguales frente a circunstancias equivalentes. Se busca garantizar que todas las alumnas y alumnos tengan igual trato y que imperen condiciones propicias para el respeto mutuo. Las autoridades educativas deberán privilegiar el diálogo como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos. Esta es la primera medida que se debe realizar. Y en caso de requerir la aplicación de las medidas disciplinarias que se presentan, deberán hacerlo con imparcialidad y respeto a la dignidad de las y los educandos. Las medidas disciplinarias tendrán vigencia para actuaciones dentro de la escuela o bien fuera de ella, en representación de la misma. Es importante que se contemple un tiempo específico al inicio del ciclo escolar para dar a conocer el documento e invitar a la construcción de una convivencia escolar pacífica. Una vez que se conozca y comparta, se promoverá que tanto estudiantes como madres y padres de familia o tutores refrenden su interés por el proceso educativo mediante la firma de compromisos de la o el alumno a favor de la convivencia pacífica y el compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia con la educación de sus hijos, hijas, respectivamente. Para preescolar y por su corta edad no firmarán un compromiso por escrito, sino que con ellos se desarrollarán un trabajo pedagógico para que vayan construyendo de acuerdo a su edad su propio compromiso para la convivencia. Iniciando el ciclo escolar, las y los docentes deben leer, analizar y dialogar ampliamente con las alumnas y alumnos el marco para la convivencia escolar, que es este. Es necesario que todos los miembros de la comunidad lo conozcan y comprendan la necesidad de construir un ambiente en el que impere el respeto a la dignidad y los derechos de cada uno. Debe quedar claro que las medidas disciplinarias se aplicarán únicamente en caso de que una alumna o un alumno presente un comportamiento que perturbe la convivencia o que tengan contra el tenten contra el derecho y la dignidad de algún miembro de la comunidad o de ella en su conjunto, e irán acompañadas de un tratamiento pedagógico para cada situación. Las medidas disciplinarias deben manejarse como la consecuencia de no respetar una conducta acordada y debe ser oportunidad para la reflexión y el aprendizaje para la comunidad escolar a fin de avanzar en la construcción de espacios cada vez más inclusivos. Es importante enfatizar que estas medidas deben de ser en todo momento de carácter formativo, previamente conocidas, proporcionales a la falta cometida. En ningún caso una falta de disciplina podrá derivar en medidas que no consideren los derechos y la integridad de niñas, niños y adolescentes. En particular, no podrá sancionarse con la negación del servicio educativo o la expulsión de la alumna o el alumno. Previo a establecer una consecuencia mediante una medida disciplinaria, la alumna o alumno debe ser informado y recibir la oportunidad de explicar su versión de los hechos, no dar origen a prácticas de exclusión o al aislamiento del educando que pueda acentuar las dificultades. Esto es de manera general lo que es el marco para la convivencia escolar. Y ahora vamos a ver la Carta de Derechos y Deberes de las alumnas y los alumnos. ¿Y cuáles son los derechos de ellos? Es acudir a la escuela y recibir educación pública gratuita e inclusiva desde preescolar hasta tercer grado de educación
secundaria sin condicionamiento alguno, así como recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su persona, de acuerdo a los planes de estudio, programas y orientaciones que determine la Secretaría de Educación Pública. Estar en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, entre otros. Ser respetado en sus derechos y sus pertenencias. Recibir al inicio del ciclo escolar o al momento de la admisión durante el ciclo escolar una copia por escrita del marco para la convivencia escolar. Recibir al inicio del ciclo escolar o al alumno de la admisión durante el ciclo escolar los libros de textos gratuitos correspondientes al grado a cursar. Conocer los criterios de evaluación para cada área o asignatura y para cada grado impartido en la escuela, así como los requisitos para ser promovidos. Recibir los resultados de las evaluaciones periódicas basadas en los criterios establecidos y a ser notificado a tiempo de la posibilidad de reprobar una materia o grado. Confidencialidad en el manejo del expediente personal, participar en las actividades del centro escolar, recibir los documentos oficiales que acrediten la situación escolar, recibir la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, y la información necesaria para el autocuidado. Asimismo, recibir la atención médica de urgencia en caso de requerirlo. ¿Y cuáles son los deberes que debemos de tener? Asistir, o los alumnos, asistir apoyando por sus padres con puntualidad y regularidad a la escuela. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico según sus capacidades y el desarrollo integral de su personalidad, involucrándose plenamente en las actividades educativas. Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, entre otros. Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad y sus derechos y sus pertenencias. Conocer y observar el marco para la convivencia escolar. Llegar a la escuela con los materiales y útiles que permiten desarrollar actividades escolares, con los libros de textos y todas sus libretas y demás, lo que sea necesario. Cumplir en tiempo y forma las labores escolares y actividades encomendadas por las maestras y los maestros en el ejercicio de sus funciones docentes. Proporcionar información veraz y oportuna tanto personal como de las madres, padres o tutores para integrar el expediente escolar. Involucrarse de forma activa, individual o colectivamente en las actividades que promueven la escuela. Comunicar a su madre o padre o tutor todos los asuntos relacionados con la escuela, incluyendo el progreso académico, eventos sociales y educativos. Esos son los derechos y los deberes. Y las faltas y medidas disciplinarias aplicables a la educación secundaria, antes de verlas, vamos a ver de manera general qué significa esto. Este apartado de faltas y medidas disciplinarias contemplan dicha carta, ya que describen las conductas o comportamientos de las alumnas y los alumnos contrarias a la convivencia pacífica y que de alguna manera impiden que el proceso educativo se lleve a cabo en un ambiente seguro, ordenado y respetuoso necesario para el aprendizaje. Aplican también en las visitas extraescolares y actividades a las que acuden las alumnas y alumnos en representación de la escuela. Ante cualquier falta cometida por las alumnas y los alumnos, se debe privilegiar el diálogo como mecanismo fundamental para su corrección. Es el primer paso. Toda falta disciplinaria deberá ser informada a los padres de familia o tutores, además de quedar registrada en el expediente de la alumna o el alumno, detallando los hechos.
la intervención y compromisos contraídos por el educando y sus padres, así como las medidas que implemente la escuela para apoyarlo. En la aplicación de las medidas disciplinarias se deberá tener en cuenta el contexto en que se produjo la falta, así como la edad, los antecedentes de conducta y las circunstancias personales, familiares o sociales de la alumna y el alumno. Las medidas disciplinarias que se adopten deben ser proporcionales a la falta cometida, progresivas de carácter formativo, deben ser respetuosos de la integridad de la alumna o el alumno. Una medida disciplinaria debe poner especial cuidado para que con ello no se aísle, segregue o estigmatice al educando. La reiteración de una falta o la ocurrencia de varias faltas dentro de un periodo de tiempo determinado conllevará a que se revise y valoren las medidas disciplinarias a aplicar. La escuela buscará identificar los factores en torno que se pudiera dar esta incurrencia. Y así se implementarán los apoyos necesarios. Las medidas disciplinarias adoptadas por los docentes podrán ser revisadas por la dirección de la escuela y las impuestas por la dirección o el consejo consultivo escolar en caso de secundarias técnicas o consejo técnico escolar en caso de secundarias generales. En caso de que la alumna o el alumno reciba atención de alguna institución especializada, la escuela establecerá medidas para el seguimiento sistemático de la atención que reciba. En caso de faltas que ocasionen lesiones de algún miembro de la comunidad escolar, se hará del conocimiento del padre, madre o tutor o quien tenga bajo su patria potestad al menor que la realizó. ¿Y cuáles son estas conductas disciplinarias? Vamos a revisar 10, que son las conductas de disciplinas leves, la conducta que perturban el orden, que están altamente perturbadoras del orden, las conductas que provocan el peligro, las conductas disciplinarias, las violentas, las agresivas de índole sexual, las conductas de riesgo por posesión de consumo o distribución de sustancias tóxicas adictivas, las conductas de uso de armas blancas y las de fuego y explosivos. Ok, entonces vamos a ver la primera conducta, que es de indisciplina leve. Vamos a analizar primero para poder entender cuál falta tenemos y cuál medidas disciplinarias. Entonces vamos a revisar primero todas las medidas disciplinarias y en qué orden están o cómo van a ir aumentando estas medidas disciplinarias. Para estas que son de manera leve, se va a platicar entre el alumno y el docente. Va a haber un exhorto al personal del SAE con el alumno, una reunión del alumno con el docente, el SAE, los padres de familia o tutor. Pero después van a estar, estas medidas pues van aumentando. Va a haber una sanción disciplinaria interna, unas actividades extracurriculares sobre el tema en que incurre la falta, respetando en todo momento la integridad psicosocial del alumno. Y también va a haber una suspensión de una clase por parte del docente dentro de las instalaciones del plantel, realizando actividades dirigidas a de la misma materia. Una vez que el docente ha suspendido a un alumno 3 veces durante un semestre o 2 veces durante un bimestre, el alumno incurre en nuevas conductas que darían lugar a una nueva suspensión por parte del docente, y esta se debe solicitar una suspensión de clase a la dirección, realizando un servicio comunitario dentro del plantel en común acuerdo con los padres de familia o tutor o con actividades previas autorizadas por el SAE. En las conductas que perturban el orden, las medidas disciplinarias son básicamente las mismas, únicamente que vamos a ir, dependiendo de la conducta, va a ir aumentando el nivel de la medida.
En esta conducta también tenemos medidas como la plática entre el alumno, el exhorto con el personal de SAE con el alumno, la reunión del alumno, una reunión con el docente, los padres de familia y con el subdirector y director del plantel. También va a haber una sanción disciplinaria y también va a haber una suspensión de clase por parte del docente. Pero también va a haber otra, que es una suspensión por parte de la dirección por 3 días dentro de las instituciones del plantel con actividades dirigidas y supervisadas por el personal del SAE. Para las conductas altamente perturbadoras del orden, también va a haber pláticas con el alumno. También va a haber sanciones disciplinarias de manera interna. También va a haber suspensión de una clase por parte del docente y demás. Y también va a haber una suspensión por parte de la dirección por 3 días, así como una suspensión por parte de la dirección, pero aquí ya va a ser de 3 a 5 días. ¿Sí? En la conducta número 4 que provocan el peligro, aquí ya no va a haber una reunión con el alumno, un exhorto con él, una plática, ya no, ya nos vamos a ir directamente a una suspensión por parte de la dirección por 3 días. Y va a haber estas suspensiones están dentro de las instalaciones, van a ser dentro de las instalaciones del plantel. Ajá. Y va a haber una suspensión por parte de la dirección de 3 a 5 días dentro de las instalaciones también del plantel. Va a haber, ya aumenta otra medida y va a haber una intervención de los padres de familia o tutor para que lleven a su hijo a una atención psicológica. Y asimismo va a haber una suspensión sugerida por el Consejo Consultivo Escolar continúa que es de 5 a máximo 8 días. O si es de escuelas secundarias, puede ser de 5 a 10 días. En las conductas discriminatorias sí va a haber una plática con el alumno, un exhorto con el alumno, una reunión con él y con los directivos de la escuela, una sanción disciplinaria interna, va a haber una suspensión por parte de la dirección de 3 días o de 3 a 5 días, una intervención de los padres de familia para una atención psicológica y también va a haber una suspensión sugerida por el Consejo Consultivo de 3 a 8 días o de 5 a 10 días, dependiendo de la falta que cometa el alumno. En las conductas violentas, las medidas, va a haber una reunión con el alumno, el docente y los padres de familia, una reunión con los alumnos, el SAE y la subdirección o el directivo. Va a haber una sanción disciplinaria interna, una suspensión por parte de la dirección por 3 días, una suspensión por parte de la dirección de 3 a 5 días, una intervención de los padres de familia para una atención psicológica o una suspensión sugerida en el Consejo Consultivo, ya sea de 5 a 8 días o de 5 a 8 o de 5 a 10. Y en esta medida de conductas violentas ya hay otra letra, otra medida que es la J, que va a haber un traslado del plantel sugerido por el Consejo Consultivo Escolar de Secundarias Técnicas o el Consejo Escolar de Secundarias Generales inspector general de zona escolar o previo acuerdo a la aceptación por parte de los padres o tutor del menor. Esto es, entonces, vamos en la número 7 y las que son de índole sexual, ya hay otras medidas más fuertes y esta es la letra K que dice que hay un traslado del plantel sugerido por el Consejo Consultivo Escolar de Secundarias Técnicas o el Consejo Técnico Escolar en Secundarias Generales. Aquí interviene el inspector general de la zona escolar previo al acuerdo y aceptación por parte de los padres o tutor del menor. Y hay una intervención de las autoridades correspondientes, me parece que de la dirección de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
En la conducta número 8, que es sobre el riesgo de posesión y consumo de distribución de sustancias tóxicas, pues también ya no va a haber una orientación o una plática con los alumnos, ya nos vamos directamente a una suspensión por parte de la dirección de 3 días o de 3 a 5 días, una intervención de los padres de familia, una atención psicológica, una suspensión sugerida por el Consejo Consultivo, ya sea de 5 a 8 días o de 5 a 10 días. Hay un traslado del plantel sugerido por el Consejo Consultivo Escolar y la intervención de los padres de familia. Y en la conducta número 9, que es la posición del uso de armas blancas, pues también ya nos vamos directamente a la suspensión de 3 días o de 3 a 5 días, de la intervención de los padres de familia, para una atención psicológica, el traslado del plantel o la intervención de la Subsecretaría de Educación, ¿qué es? Subsecretaría de Seguridad Pública. Y la última, que es el uso de armas de fuego y explosivos, pues igualmente ya no nos vamos ya nos vamos directamente a estas medidas disciplinarias más fuertes, ¿no? Porque ya la conducta, la falta que comete el alumno, pues ya es más fuerte. ¿Y qué nos dice la letra K? La letra K que es la medida más fuerte, nos dice que resulta importante destacar que la medida disciplinaria K, denominada traslado del plantel, busca salvaguardar los derechos de todos los educandos y en aquellos casos que exista el riesgo importante de que se expongan, ya no... O sea, que nos quiere decir que tenemos que proteger siempre y salvaguardar la integridad de los alumnos. Entonces, ya más o menos que entendimos las medidas disciplinarias, espero que me hayan entendido y no sea repetitivo, pero bueno, así es como vienen. Nos regresamos para ver las faltas, cuáles son las faltas para estas medidas. De manera rápida podemos decir que en las de indisciplinas leves, pues son, las faltas que comentan los alumnos son inasistencia injustificada a la escuela, no entrar a una clase estando en la escuela, llegar tarde a la escuela o a la clase sin justificación, utilizar dentro de la escuela sin autorización el objeto, equipo o materiales prohibidos, permanecer en las áreas que no correspondan sus actividades escolares, no aportar la credencial escolar, que en su caso de las escuelas que todavía las entregan, o usar las computadoras o máquinas de la escuela. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas ante esta falta? Pues platicar con el alumno o exhortarlos primeramente en una plática y las sanciones de manera interna o las suspensiones de la clase, ¿no? Y las faltas para que perturben, de la conducta que perturban el orden, es utilizar cerillos o encendedores, apostar o participar en juegos de azar, mentir, dar información falsa o engañar al personal escolar, hacer uso de las pertenencias en otros sin autorización o comportarse de una manera que perturbe el proceso educativo. Por ejemplo, hacer ruido, gritar y hacer escándalos dentro de la clase. Y las medidas, pues sí, en estas medidas, pues todavía se puede platicar con el alumno, va a haber una medida más interna o una suspensión, hasta una suspensión de 3 días. Para las faltas para las conductas de altamente que perturban el orden, que ya están un poquito más fuerte, pues es salir de la clase sin permiso del docente o ingresar o intentar ingresar a clases sin permiso del docente, asistir a la escuela con personas que no están autorizadas, dañar o cambiar o modificar un registro o documento escolar,
Aquí hay una nota de que nos dice que la falta es apropiarse o sustraer intencionalmente objetos que pertenecen a otra persona sin autorización. No, tenemos una nota que nos dice, si esto sucede, entonces, si se comprueba que un alumno se apropió de algún objeto que pertenece a otra persona, se le debe de avisar a los padres de familia para que ellos hagan la reposición de esto. Y también hay otras faltas como violar el reglamento sobre el uso del Internet, incurrir en conductas deshonestas académicas, las cuales incluyen en forma que no limitativa, por ejemplo, engañar o plagiar algún documento, ¿no? Las faltas para las conductas que provocan el peligro son, por ejemplo, activar injustificadamente las alarmas, realizar una amenaza de bomba, provocar la combustión, detonación de objetos o riesgos de incendio. Para estas medidas, pues ya no se va a platicar con el alumno, ya nos vamos a ir directamente a una medida más fuerte que, por ejemplo, podría ser una suspensión de manera interna por 3 días o de 3 a 5 días, o puede haber la intervención de los padres de familia para la atención psicológica. Y para realizar actos de vandalismo o daños intencionales a los bienes de la escuela o bienes que pertenecientes al personal, estudiantes a terceros, pues en este caso nos dice que se ocasionará cualquier daño a la propiedad escolar, bienes pertenecientes a terceros, si se necesite reparación del daño, la dirección del plantel deberá llamar a los padres de familia o tutor para que puedan pagar los daños que ocasionó. Y las faltas para las conductas discriminatorias son emplear insultos relacionados con la apariencia, raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo, identidad y demás. Realizar actos de intimidación, como amenazar o desafiar a algún miembro de la comunidad escolar, tratar de infligir o causar serios daños físicos, emocionales o psicológicos en un estudiante o miembro del personal por motivos referenciados de raza, color, etcétera. Para eso también tenemos otra notita que nos dice que en caso de que se ocasionara cualquier lesión alguna del alumno personal escolar a los padres de familia, se hablará con los padres de familia. Siempre es, pues se les debe de informar a los padres de familia y si es necesario, pues deberán de pagar a algún psicólogo o médico para esta situación. Y para las faltas de conductas violentas, pues pueden ser utilizar expresiones verbales, groseras o irrespetuosas, empujar o dar empujones, demostrar conductas agresivas físicas o similares, colocar la distribución de escritos, gráficos o videos, materiales que contengan columnas o amenazas, violencias, lesiones o daños. Participar en un altercado con los demás o algún juego pesado, participar entre actos de coerción o amenazas que impliquen la violencia, daños o prejuicios de algún miembro de la comunidad escolar y planear, participar y realizar u organizar actos de acoso escolar o bullying. Y para este tipo de faltas, viene otra nota que nos dice que el bullying o acoso escolar es el maltrato físico, verbal, psicológico, social, deliberado y recurrente y que recibe el alumno o la alumna. Y para estas situaciones o para este tipo de situaciones, en estos casos se debe aplicar un protocolo para la atención del acoso del bullying elaborado por la Administración Federal de Servicios Educativos
del Distrito Federal, que en este caso el marco es de ahí, ¿no? Y las conductas agresivas de índole sexual, pues es las faltas son emitir comentarios, insinuaciones o proposiciones verbales o no verbales, realizar actos de agresión sexual, físico, de manera individual o de grupo. Y para esto, pues ya nos vamos a las medidas disciplinarias más fuertes. Que comentábamos que puede ser desde una suspensión de 3 a 5 días o un traslado del plantel sugerido por el Consejo Técnico o hasta por la Subsecretaría de Educación, que es Seguridad Pública. Y las conductas de riesgo de posesión, de consumo, distribución de sustancias tóxicas adictivas, pues las faltas son posesión de sustancias tóxicas, el consumo de sustancias tóxicas, la posesión de ellas, el consumo de medicamentos sin prescripción médica, distribución de medicamentos, posesión de sustancias químicas, consumo de ellas o distribución, ¿no? De drogas o distribuir a la venta. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues ahí ya no vamos a platicar con los alumnos, ¿no? Ya nos vamos directamente a una suspensión, a hablarles a los padres de familia para una atención psicológica o una suspensión o un traslado del plantel, hasta un traslado del plantel, ¿no? Y pues igualmente la de posesión de uso de armas blancas, que son la posesión de, pues como indicador de rayos láser, productos químicos mortales, instrumentos mortales, navajas, todo esto que son armas, utilizar cualquier tipo de armas blancas según lo descrito en el numeral 54 y utilizar cualquier arma descritas en el numeral 54, o sea, en el anterior que acabo de ver. Y que pues las medidas, pues sí, ya igualmente son las más fuertes, la suspensión, la intervención de atención psicológica, la suspensión de 5 a 8 días o de 5 a 10 días, el traslado del plantel o hasta una intervención de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y por último, que es la de usos de armas de fuego y explosión, pues también poseer cualquier tipo de armas de fuego, que son las pistolas, cartuchos, objetos que produzcan descargas eléctricas, armas de fuego, pistolas de aire, explosivos, utilizar cualquier arma de fuego que acabo de leerles, y las medidas pues igualmente ya son las más fuertes, ya no vamos a hablar con el alumno ni ya nos vamos directamente a las medidas más fuertes, que son hasta la intervención de la autoridad, o el traslado del plantel o la suspensión de 5 días a 10 o de 5 a 8 días, dependiendo pues de la falta que cometió el alumno. Y ya para no aburrirlos los compromisos, pues se les realiza una invitación a firmar los compromisos a tanto alumnas y a los padres de familia. Esto nada más es como un ejemplo de los compromisos, o el alumno a favor de la convivencia es pacífica, y ellos pues firman, se les da a conocer, se les dice que en relación a mi conducta se tiene derecho a que se presente y explique el marco para la convivencia escolar, así como conducta mía contribuye a una convivencia pacífica de comportamiento mío, o sea, se les da a conocer el compromiso, lo firman, asimismo el compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia. Se lee, obviamente se debe de leer, se llena, se lee y se les da a firmar, y se queda una copia para la escuela de estos compromisos, de estas firmas, tanto de los alumnos como de los padres de familia. Y eso es todo, maestros. Espero no los haya aburrido porque es demasiado tedioso. Muchas gracias, maestra Marilda. Creo que
A lo mejor sí es un poco extenso, pero creo que es muy importante conocer este marco. Esta es una referencia que nosotros podemos tener porque esto lo elaboró las escuelas secundarias del Distrito Federal. Entonces es como que un material que nos puede apoyar, nos podemos apoyar nosotros, pues para orientar a las escuelas en caso de que llegan a tener alguna de estas faltas por parte de los alumnos y cuáles medidas disciplinarias se podrían implementar. Porque lo que hacen las escuelas, bueno, en las que se encuentran en la zona escolar donde me encuentro, pues todas tienen que hacer su, ay, se me fue el